Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Nacional, como siempre con comentarios, análisis e informaciones de la actualidad política, económica y social del país. Nuestro agradecimiento especial a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y de toda la frecuencia de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el desarrollo del programa y con el pulso de las noticias. Hola Brita, ¿cómo estás? Muy bien, dándole la bienvenida a todos los amables televidentes que nos acompañan todas las semanas aquí en Pulso Nacional. Esta semana ha sido una semana de mucha actividad. Como siempre se producen muchas informaciones que merecen ser comentadas, pero ahí me gustaría iniciar hoy esta conversación, Brita, felicitando al amigo Jairo Severino, un destacado periodista, que es el director del periódico El Dinero y que fue editor durante muchos años del periódico de economía del periódico Listín Diario, trabajó en el periódico Hoy, tiene una trayectoria profesional muy importante, actualmente vicepresidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, y Jairo Severino tiene una característica muy particular porque él es muy minucioso en su investigación. Él fue reconocido por la Fundación Corripio en los premios correspondientes este año junto a otros profesionales en diferentes disciplinas, pero en el aspecto de prensa el galardón se le entregó a él. También el doctor Milton Rey Guevara fue reconocido, el doctor Jorge Marte Báez, un destacado médico dominicano, el Mundo Poi también fue reconocido en esta ocasión. Y para ello, nuestras felicitaciones, un gesto sumamente interesante y un abrazo desde aquí al distinguido colega y amigo Jairo Severino. Tú sabes que otro reconocimiento importante que hubo esta semana fue a la Chetita. La Chetita es una destacada profesora de la gastronomía y una impulsadora de la identidad nacional. Esa es una cocinera, una chef de reputación ya que trasciende la República Dominicana y tiene un restaurante, tiene varios restaurantes aquí en la ciudad de Santo Domingo, pero hay uno muy particular que se llama Aguayjí, que está en Sosúa, en Puerto Plata, y ese restaurante, precisamente ese restaurante, fue incluido en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Wow. Es un reconocimiento extraordinario, primero a la Chetita y sus esfuerzos, y segundo a la gastronomía dominicana, claro, que se posesiona de manera muy destacada y competitiva a nivel mundial. Nuestras felicitaciones a la chef Tita. Mire que voy a hacer un hincapié en el tema de la chef Tita y su reconocimiento. Yo empecé a dar seguimiento a ella a través de un concurso de gastronomía en un programa internacional y consecuentemente el apoyo de los dominicanos en las redes sociales, exaltando la bandera dominicana en representación a su participación, que realmente ha dado mucho de qué hablar. Y mire que el detalle de que ella tenga uno de los mejores restaurantes posicionado entre los primeros 50 mejores restaurantes de América Latina, realmente es muy notable, muy importante resaltarlo por aquí. ¿Por qué? Porque es importante exaltar la cultura dominicana, la gastronomía, el turismo y todo lo que tiene que ver también con la economía. Así que de manera particular, felicitaciones desde Pulso Nacional. ¿Qué tenemos? Bueno, hay muchos temas interesantes esta semana. Hay un tema que ha sido muy controversial. Fue la decisión tomada por el Tribunal Constitucional que eliminó una restricción que estaban contempladas tanto en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional para aquellos oficiales
y miembros de esas instituciones que tuvieran que eran homosexuales. El Tribunal Constitucional dijo que sería una limitación a sus derechos constitucionales, limitar el ejercicio de una persona por una preferencia sexual, y que eso realmente no se correspondía con la Constitución de la República, y ordenó la eliminación de esos artículos, de esa ley que lo discriminaban, porque también era una violación a su derecho como ciudadano, una violación al derecho al trabajo. No se lo puede discriminar por su condición, por su preferencia sexual. Y tercero, también porque se ajustaba a una serie de artículos de la Constitución que se señala que era violatorio, que era un precedente, porque siempre se ha discriminado a las personas de sexo, los homosexuales y las lesbianas. Eso tarde o temprano iba a suceder. En otros países ha sucedido, se ha limitado esa restricción en el trabajo, que no se discrimine su trabajo por eso. Lo que sí debe de ajustarse es un comportamiento, normas, el comportamiento y la obediencia a la norma, porque no es que una persona que tenga una preferencia sexual, por ejemplo en el caso de las instituciones K13, va a tener un comportamiento ni una actuación inapropiado. Usted puede en la vida particular tener su preferencia sexual, pero en su trabajo usted tiene que adaptarse. Ese uniforme tiene que respetarse. Hay que respetarse eso y respetar también todas las condiciones del trabajo, porque no debe de aplicarse solamente en el caso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sino a todos los estamentos del Estado y de la labor privada. Reconocer el derecho que tiene una persona a trabajar y a desempeñar una función independientemente de su preferencia sexual. Usted sabe que eso por supuesto. Vivimos en un país muy machista, sí, y con relación a esa noticia. Y hay una cultura muy entronada, claro, del machismo. No, pero ya hay reacciones en las redes sociales, la opinión pública, la mayoría no está de acuerdo que se haya hecho ya un hecho, o que el Tribunal Constitucional haya aceptado esas medidas. Pero de verdad que... Bueno, hay varias lecturas en esto. Yo entiendo. Por ejemplo, hay una reacción de las iglesias. Obvio. Pero esa es la labor de la iglesia. Las iglesias quieren incidir en todo y tener un control de todo. La función de las iglesias, no tan solo la católica, la evangélica, todas las iglesias, tienen la función de controlarlo todo, controlar el pensamiento de la gente, la actuación de la gente, e imponerse, una forma de imposición, de eliminar el libre criterio y que por obediencia se siga ello. Las iglesias, que han mantenido una posición muy conservadora en ese sentido, reaccionaron en contra de la disposición del Tribunal Constitucional, y eso era de esperarse. Pero hay otros sectores más liberales que consideran que sí, que eso no va a afectar en nada, y es un reconocimiento al derecho que tienen todos los ciudadanos, independientemente de su preferencia sexual, a trabajar y a desempeñar una labor. Por lo tanto, hay una ventaja con relación a esta medida, a este hecho, porque ahora van a haber personas que van a querer tener motivación para enlistarse, porque a veces se limitan precisamente de entrar a una organización por el mismo asunto de sus preferencias sexuales. Pero fíjate, eso llegaba a un extremo tal que habían personas, y como lo hay muchas personas que son homosexuales en las instituciones castrenses, pero sus actuaciones siempre fueron comedidas de acuerdo a su comportamiento. Claro. Sin embargo, porque se informara que fuera de los cuarteles, ya en la intimidad de su casa, esa persona tenía relación con otra persona de su mismo sexo, eso era suficiente para expulsarlo. Claro. Y eso es discriminatorio, porque tú tienes que tener un comportamiento en tu labor, pero fuera en tu vida personal no debe de incidir en eso. Sobre todo la Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Mirándolo un poco más hacia adelante, que con ese precedente establecido por el Tribunal Constitucional, el panorama va que a cambiar, permite que los homosexuales puedan trabajar en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en cualquier otro sitio, que no deben de ser discriminados por su preferencia sexual, eso va a conducir tarde o temprano al reconocimiento
de la boda y de los matrimonios gays. Sí. Eso definitivamente va a ser así porque ya hay un precedente judicial. No me pueden discriminar por eso, tampoco me pueden discriminar de que yo tenga lo otro. Claro. Hay un tema también interesante que me gustaría que fuera abordado, Brita, y es lo que está haciendo el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Infotep. Infotep, señores, ha hecho una revolución en el país. Infotep en los últimos 5 años, con la llegada del gobierno del presidente Abinader y con la designación del profesor Rafael Santo Badía al frente de Infotep, ha hecho una transformación sin precedentes. Y no que se quiera hablar de una persona que tiene las mejores intenciones y que ha hecho un trabajo y cosas, no. Vamos a hablar de los resultados de un equipo bajo la dirección del profesor Badía. El profesor Badía ha logrado impulsar una transformación completa en Infotep, una revolución en Infotep. Habían 6 o 7 centros regionales de Infotep. Infotep tiene ahora 57 centros. ¿Eso desde que él asumió la dirección? Sí, wow. Lo ha expandido a 57 centros en todo el país. Qué bien. Infotep recibía recursos por aproximadamente 4.000 millones de pesos al año, ahora recibe 8.000 millones de pesos al año. Infotep ha graduado y ha formado 7 millones de egresados, de personas que se han recibido una formación técnico-profesional desde que se empezó. Wow. Y ha cambiado lo que ha sido la metodología de Infotep, que en los últimos 30 años, un proceso que se lleva 20 o 30 años, en los últimos 40 años, en los últimos 5 años se ha hecho más que todos los años desde su fundación en Infotep. Y no tan solo en la formación tradicional, ¿no? ¿Verdad? Que Infotep formaba un técnico en electricidad, un técnico en refrigeración, un plomero, un herrero, no. Ha incursionado en desarrollo técnico de la demanda actual. Uno de los aciertos más importantes del profesor Rafael Santos Badía fue precisamente al asumir la dirección de Infotep, fue hacer un censo. Hizo una encuesta nacional para determinar cuáles eran las necesidades de formación técnico-profesional que necesitaba el país. Y en base a lo que arrojó ese estudio, se diseñaron políticas para enfrentar esa demanda. Se identificaron los recursos, se identificaron la formación, se creó el personal docente apropiado y se comenzaron a desarrollar de una manera agresiva, diría yo, transformadora, esa formación técnica. Antes la gente tenía que salir de los pueblos para ir a Infotep a recibir una formación. Ahora no, ahora Infotep llega a donde está la gente. Infotep tiene presencia a nivel nacional, en todos los municipios, en toda la provincia. Hay un centro de Infotep, hay una escuela de Infotep. Entonces, de acuerdo a los requerimientos y las necesidades de la población, se está haciendo la formación. Mira un caso importante que ilustra mucho la visión que se tiene de Infotep. En Barahona había un edificio en el que funcionó durante mucho tiempo un hotel que era del Estado, de la Corporación de Hoteles del Estado. Ese hotel estaba abandonado, Infotep lo rescató. Y en ese hotel del Estado creó un centro de formación. ¿Pero un centro de formación de qué? Vamos a formar los recursos que necesita la industria turística. Esos 7.000 empleos que se necesitan de inmediato en Pedernales, ese personal se está formando en ese centro de Barahona. Y también Barahona, que tiene recursos turísticos extraordinarios que se están desarrollando. Toda la región Enriquillo se están formando en eso. Están haciendo baltelde, están haciendo camarera, están haciendo especialistas en atender a los turistas, en cocina, una serie de cursos orientados a la formación. Son cursos rápidos, de 1 año, 6 meses, 1 año, y ya la persona recibe una acreditación, un título que tiene mucho reconocimiento.
Y lo han hecho en el nacional e problema dual. internacional. Cuando tú dices, no, yo tengo un título o una certificación de Indotel, entonces te le dan aceptación y cabida. Entonces, ha sido una respuesta también para muchos jóvenes que ni trabajan ni estudian y encuentran en Infotel la oportunidad de prepararse. Claro. Pero Infotel ha incursionado en tecnología, en megatrónica, en semiconductor, en cibernética, en inteligencia artificial, en la robótica. Programación. No, en robótica, hay muchachos que están trabajando con eso, en los chips de computadora. O sea, la demanda correspondiente a los requerimientos de esta revolución 4.0 la ha dado Infotel de una manera extraordinaria. Y yo quería hacer énfasis en esto, cómo esos recursos de Infotel se han ido empleando para una mayor formación, una mejor capacitación y un mejor aprovechamiento para todos los dominicanos. Infotel está abierta. Es una institución abierta a todo el que necesita formarse y prepararse. Muchos trabajadores, muchos obreros que tienen experiencia, muchos años siendo plomeros, haciendo especialidades. Ahora van a Infotel y reciben una formación mucho más completa y una formación teórica que les permite comprender mejor el oficio que ellos lo han hecho durante muchos años. Entonces, ese es el gran reto que tiene Infotel. Y ojalá que se siga apoyando Infotel. Ojalá que se le sigan dando mucho más recursos. Y ojalá que haya un Infotel en cada esquina. Vamos a una pausa y continuamos con Pulso Nacional. Bueno, Osvaldo, estamos de regreso y a nuestros amables televidentes queremos compartir con ustedes una información relevante que se desarrolló durante esta semana. El ministro de Salud Pública advierte que más del 70% de la población dominicana sufre actualmente de sobrepeso y obesidad. Esto estábamos hablando de la parte infantil hasta la parte que tiene que ver adulta entre hombres y mujeres. Y es una crisis de salud pública que amerita ser comentada, porque tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios. Lo abordamos la semana pasada con la doctora Saoni Alfonseca, de los problemas que desencadena la obesidad y el sobrepeso, contrae también otras enfermedades, y es importante manifestar esta problemática, porque es bueno de autoanalizarse a sí mismo, de saber qué podemos hacer para evitar el sobrepeso, y en caso de que uno esté en esa etapa o en la obesidad, qué hacer, qué medidas tomar para justamente evitar, porque hay muchas personas que incluso nosotros como adultos vemos un niño o una niña en un parque, en una plaza, en un centro comercial, y lo vemos gordito, gordita, y uno dice, ay, pero está en salud. No, señores, no estamos en salud. La gordura no representa salud. Mira, es importante este anuncio que ha hecho el ministro de Salud Pública, porque por su posición como ministro de Salud Pública, el que dirige la política y tiene que velar por la política de salud del pueblo dominicano, ha hecho un dato que realmente es sorprendente. Yo no pensaba que 7 de cada 10 personas en la República Dominicana están en sobrepeso. Por ejemplo. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué la gente está en sobrepeso? Porque aquí hay malos hábitos alimenticios, porque aquí no hay una cultura de que la gente tenga que ejercitarse, alimentarse apropiadamente, y porque no hay controles. No hay controles en el tipo de los alimentos que se venden. Por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, a los niños se le da una serie de comida chatarra. El desayuno escolar, por ejemplo. El desayuno escolar ahora se ha mejorado un poco, porque ahora sí hay nutricionistas que exigen a los suplidores cumplir con algunas normas, darle algunos alimentos. Porque hay que diferenciar dos cosas claramente, tenerla clara. Lo que es un alimento y lo que es una comida, ¿lo verdad? Lo que es una comida y lo que es un alimento. Alimento es, por ejemplo, un huevo, un alimento.
Un trozo de carne es un alimento. Contiene nutrientes. Un vaso de leche es un alimento. Pero una papita frita, eso, una comida, tú te la comes. Una Coca-Cola, un refresco de soda, eso es una bebida, pero no es un alimento, ¿tú entiendes? Un plato de arroz es, bueno, una comida, pero no es un alimento porque tiene muchos componentes de otros componentes que no son un alimento en sí. Entonces, hay que diferenciar eso. Además, otra cosa, aquí hay una irresponsabilidad muy marcada que hay que corregirla. En los enlatados de los productos, en el etiquetado frontal, hay que ponerle la cantidad de azúcares que tiene, la cantidad de calorías, la composición de ese producto que se está vendiendo, para que la gente haga conciencia y ponérselo en grande. Este producto tiene un 70% de azúcar, ya la gente sabe si lo consume bajo tu riesgo. Es lo que tú haces con el cigarrillo. Hay una ley que obliga a los productores de cigarrillos, los fabricantes de cigarrillos, ponerle en el etiquetado, el cigarrillo es perjudicial para la salud. Ley 6231. Entonces te lo pone y tú corres riesgo. Si tú quieres enfermarte, problema tuyo, pero tú lo adviertes. Claro. Entonces yo creo que en el etiquetado hay que ponerlo porque es una forma de prevenir el sobrepeso y la obesidad. En este país es alarmante esa cifra. La gente tiene que aprender a comer sano, comer cosas que no sean procesadas, evitar las cosas procesadas en la medida de lo posible, ¿verdad? Un día tú te puedes comer algo procesado, pero que el grueso de tu alimentación sean frutas, vegetales, carne, pescado, cosas frescas, cosas naturales, que realmente sean alimentos. No ingerir con una comida, es una comida. No, hay que comer para alimentarse. Además, la gente come más de lo que necesita en este país. Ansiedad. Hay ansiedad. El mismo problema que tenemos de la falta de... Se refleja en la comida. Claro. Si el organismo demanda 2.000 calorías al día, ¿por qué ingerir 8.000 o 6.000 o 4.000? La gente come demasiado, a veces en un plato de comida eso es suficiente tú tienes toda la comida del día, entonces no hay que llenarse así, la gente come en exceso. Digo lo que pueden comer también, porque hay muchas limitaciones en algunos sectores, pero si va a comer, vamos a comer cosas sanas y evitar eso. Y hablando... Y la cultura, la educación, y es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, iniciar una campaña educando a la gente de cuáles son los alimentos y cuáles serían los pasos que habría que dar para evitar la obesidad y para evitar el sobrepeso. Eso es recomendable, que la gente se ejercite, que la gente camine, esa vida sedentaria, que la gente haga ese tipo de cosas para mejorar su salud. Yo creo que es sumamente interesante esa información que tú traes, Brita, y complementarla con medidas puntuales que debe de emprender el Ministerio de Salud Pública. Bueno, y cambiando de tema, con relación al tema de salud, tenemos algo que compartir y es que propone la Cámara de Diputados establecer cárcel a los médicos que hagan cesáreas innecesarias. Eso yo lo había comentado con algunos familiares y amigos como tema para socializar, y es que el tema de la cesárea aquí en República Dominicana se ha comercializado. Se ha convertido en un negocio. Es un negocio redondo. Yo de manera particular tengo... Y no tan solo, óyeme, no es tan solo de los médicos, sino de las clínicas. Claro. Porque cuando te hacen una cesárea hay que pagar más dinero. Claro. Y los médicos cobran más. Porque tú sabes que un parto normal, el seguro te lo cubre, no lo refleja. Pero si es una cesárea, entonces tú tienes que pagar un copago y pagarle también. El seguro, el médico le cobra más el seguro por el costo. Y aquí hay demasiado, como tú señalas, hay demasiado parto por cesárea. Muchas veces es necesario hacerlo. Sí, porque pero la mayoría de las veces no son necesarios y se debe a una práctica comercial que hay que controlarla. Y qué bueno que se disponga de eso, que los médicos que hagan cesáreas innecesarias sean sometidos a la justicia. Yo me voy a reservar el nombre, pero en una ocasión, hace casi 7 años atrás, yo tenía 2 meses de haber dado a luz al más pequeño de mis hijos
y estábamos compartiendo en una piscina entre vecinos. Y yo estaba muy yo en mi piscina. Y una de las vecinas, doctora, por cierto, incluso creo que directora en ese momento de un centro hospitalario, creo que del Hospital del Almirante, se me queda mirando y me comenta, ¿y tú no estás parida? Y yo, sí, pero mi parto, le digo yo a ella muy orgullosamente que mis partos, los dos, fueron normales. Y eso es lo que ella dijo. Ella me dijo, ¿y eso se usa ya? Y yo me quedé como que, wow, está viniendo el comentario de una doctora, que son las que tienen que promover el parto natural. Tengo entendido que los partos por cesárea se hacen de manera si es necesaria, si hay una urgencia, si hay un cordón, si hay una condición, el cordón umbilical está afectando, o si hay una condición, niño, si hay una condición especial en la mujer que amerita una cesárea, pues se le hace y eso está bien, pero innecesariamente, muchas veces mujeres lo hacen por no tener la lucha de tener que empujar el nacimiento de su hijo y prefiere, doctor, corte, haga una cesárea y salgo de eso rápido. Pero qué bueno que eso se ha normalizado. Mira, porque ya vemos a mujeres preparando su agenda. Bueno, salí embarazada a la fecha tal, yo voy a parir, voy a parir. Entonces se hacen hasta las uñas, el pelo, se hacen un tema de que tiene que ver con spa totalmente, y toman el asunto de cesárea también como una rutina de belleza. Y qué bueno que se le va a poner freno a eso. Hay otro tema en el tema de salud a propósito, Brita, que hay que felicitar a Elías Báez. Elías Báez es el director de la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado del Sistema de la Seguridad Social. Ese muchacho de hace un año ya que fue designado en la posición, ha transformado esa agencia de la Seguridad Social, promoviendo el derecho que tiene la gente a reclamar cuando te hacen un copago indebido, promoviendo el derecho que tiene el ciudadano afiliado al sistema de la seguridad social a reclamar también cuando una prestadora te niega un servicio, te dice que no te cubre, que no te puede dar ese servicio médico. Y ahora ha emprendido una campaña sobre la pensión. Dice que hay 26,000 personas pensionadas en la seguridad social por decreto del presidente de la República que no han reclamado sus pensiones, y son 26,000 ciudadanos que ya debieran estar cobrando su pensión, que se la merecen y que le corresponde, pero que por falta de información ese dinero todavía está en la administradora de riesgos de pensiones y está en otras instituciones que no ha sido reclamado. Él ha insistido mucho en eso y ha desplegado toda una campaña publicitaria en ese sentido. Ojalá esa lista de esas personas se publique en un periódico, en un medio que la gente pueda comprobar, o se cree un mecanismo directo que la gente llamando por un teléfono o entrando a una página, poniendo su número de cédula, puede recibir. Parece que sí, que poniendo su número de cédula te pueden informar si tú has sido beneficiado o tiene activa una de esas pensiones. Es un esfuerzo muy interesante y loable de parte de este funcionario de la Seguridad Social, el profesor Elías Báez, a quien felicitamos por esa iniciativa. Sí, yo entiendo que debería de promoverse, hacer campañas, los mismos semáforos también, poner el anuncio para que las personas sean las que se movilicen, llamen y saber exactamente qué hacer, porque también es un tema. Hoy día ya hay mucha burocracia. Beneficiadas con una jubilación, una pensión, sí, pero hay un por factor, falta de información. 26,000, no estamos hablando de otras pensiones que están ahí. Hay un factor, hay pensionados que para saber si una institución ya pagó, van al banco y preguntan en recepción con su cédula si les depositaron.
Entonces, como no tienen un dominio de la tecnología, estamos hablando de personas que ya sobrepasan los 65 años, son un porcentaje muy mínimo de la población. Pero que no te puede, en un banco, tú no puedes reclamar a un banco si te depositaron para tú saber si tienes una pensión, porque antes de depositarte en el banco tienes que crear una cuenta. Por lo tanto, tiene que crear una cuenta. Para saber si está dentro de ese grupo de 26,000 personas pensionadas. Lo que tiene que comunicarse con la vida. El único paso, comunicarse con la vida. Hay una página que la gente puede accesar a través de esa página y entonces consultar con el número de cédula. O llamar, que tiene un sistema de comunicación. O buscar ayuda de un familiar que los ayude en orientarse. Brita, esta semana ocurrió algo realmente preocupante. A ver. Que fue la situación que se creó en el metro de Santo Domingo. Ya anteriormente había ocurrido con el famoso apagón nacional que dejó fuera de servicio el metro y que evidenció algunas situaciones graves en las plantas de emergencia, porque el metro está diseñado con que se vaya la luz, se produzca un apagón nacional, seguir dando el servicio porque tienes plantas de emergencia y tienes plantas exclusivas. Hay 12 plantas que producen 40,000 megavatios que son suficientes para alimentar el sistema del metro. Pero esta semana se produjo una falla leve en el sistema, pero cuando se produjo el apagón general, provocó que el presidente de la República destituyera a 2 funcionarios vinculados a eso. Entonces el director de la OPRE, que era la oficina que administra el metro, fue destituido y pusieron un nuevo incumbente. Y esta semana también se produjo una paralización en la línea 1 y la línea 2. Primero en la mañana, durante 5 minutos, y después durante algo más, cerca de 1 hora en la tarde. Pero que hubo una reacción distinta. El nuevo director de la línea del metro, Yael Isa, creo que se llama, sí. Yael Isa, acudió de una vez a los medios de comunicación, convocó una rueda de prensa, fue de una vez y dio el frente, y dijo, sí, esto sucedió, y sucedió por esta situación técnica, y lo vamos a resolver. Dio el frente, habló, dio una explicación a la población, y eso es positivo, Hay una compañía que es la que se encargó de instalar el metro, de la instalación de los vagones, una compañía francesa que se llama Astran, que por contrato tiene que darle el mantenimiento y responder por el buen funcionamiento del metro. Entonces, la oficina de que administra el metro, del gobierno, le está exigiendo a esa compañía una explicación por la que se produjo esa falla. Pero aunque la responsabilidad contractual es de esa compañía que tiene que enfrentarlo, no le quita responsabilidad al Estado, claro, que fue el que contrató a esa compañía y la que tiene que supervisar que la compañía haga su labor. Ojalá que esto se enfrente de esa manera y que definitivamente esas falencias, esas fallas que existían en el sistema de metro se corrija y que se siga expandiendo el metro, porque el metro es una solución muy positiva para el transporte en la ciudad de Santo Domingo. Ahorita vamos a una pausa porque tenemos mucho más que comentar en Pulso Nacional. Bueno, Brita, el tema de la educación sigue en el tapete. Hemos insistido mucho en la responsabilidad que asume la Asociación Dominicana de Profesores para garantizar una educación de calidad en la República Dominicana, con una aspiración. Si se hace una evaluación desde que se instaló, se consiguió esa gran conquista que costó tanto el pueblo dominicano, tanta lucha, que se legislara y se aplicara un 4% para la educación, que en los últimos años el Ministerio de Educación ha recibido más de 1 billón de pesos como consecuencia de
de ese 4%. Y vemos los resultados finales de tantos recursos invertidos. Y no se ha mejorado en la proporción y en la medida que se reclama la educación dominicana. Eso es justo de que se haga una evaluación crítica de cómo se ha invertido el dinero de la educación en el país. Una responsabilidad la tienen las autoridades del Ministerio de Educación, que insistir en la formación de los maestros, en mejorar las escuelas. ¿Cómo va a ser que con tantos recursos todavía se reciben quejas de situaciones de precariedad en algunas escuelas que se pueden perfectamente reconstruir con poco dinero y evitar esa situación? Hay que garantizar que todos los estudiantes, todos los niños en edad escolar tengan un asiento en una escuela, pero que sea un asiento donde vayan a recibir formación de calidad. Y esa responsabilidad la tiene el Estado, de construir las escuelas, de habilitar las escuelas, de preparar las escuelas para recibir la educación de los alumnos. Garantizarle, como le está garantizando, no tan solo los libros necesarios, que se le están dando gratuitamente, se le están dando también los recursos tecnológicos, como son las tablets y las computadoras, para que los niños puedan hacer su tarea. Se le está dando el desayuno escolar, la merienda escolar, se le está dando el transporte escolar, los uniformes para que asistan a la clase. Se le está dando una serie de condiciones, pero hay una contraparte: la calidad de la educación que están recibiendo. Aunque se revisó la currícula y se prepararon programas muy puntuales de educación, y ahora se están insistiendo en Educación 100, un programa muy bueno que queremos saludarlo, y promover valores nacionales. Hay una responsabilidad fundamental de los maestros. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí el sindicato de los maestros, en vez de preocuparse por la formación de sus miembros, de que los miembros del sindicato de profesores se capaciten y cumplan con su responsabilidad y con su deber, lo que se han dedicado es a hacer huelga y paralizaciones. La ABP, en lo que va de este año, ha hecho que los alumnos pierdan el 36.6% de horas de clase por las huelgas, la mayoría de las cuales sin justificación. Qué barbaridad. Eso es un desastre. Y lo peor de eso es que no hay consecuencias. A esos profesores que hacen huelgas indebidas deben de tener una condena pública de la sociedad. Pero deben de ser también discriminados y procesados, destituidos o sancionados, que le quiten hacen una huelga de 10 horas, de 2 días, descontarse lo que le duela. Se han perdido por huelga de la ABP 36.6% de las horas. De las horas. 750 horas se han perdido por incumplimiento, por huelga. Pero hay otro dato más relevante, Prita. A ver. La mayoría de los maestros, en una evaluación que se hizo, primero se estableció un sistema de evaluación de rendimiento escolar, de rendimiento profesional de los profesores. Que un profesor tenía que someterse a una evaluación para actualizarse, para promoverse, y se estableció que tenía que cumplir por lo menos con el 70%. Tenía que tener una calificación de un 70%. Pero la ABP se opuso a eso. Decía que se considera solamente un 60%, que pasaran con un 60%. Wow. Sin embargo, los alumnos le exigen un mínimo de un 70% para poder ser promovidos. Pero yo no. ¿Pero qué pasa? Casi 23,000 maestros se quemaron en la evaluación. Ay, no me digas. Te lo digo así mismo. En la prueba de desempeño docente, participaron 60,000 profesores y se quemaron 23,000 maestros. No alcanzaron la evaluación. Entonces yo creo que en eso es que debe de estar la ADP.
en preocuparse por la formación de su maestro. No es que no defiendan los derechos laborales, que a propósito, los profesores dominicanos, los profesores de la educación pública, son los mejores pagados, son los mejores pagados del país. Sí. Un profesor de una escuela pública gana más que cualquier profesor de una escuela privada. Un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo gana más que un profesor de cualquier universidad privada. Son los empleados públicos mejores pagados. Entonces viven haciendo paralizaciones por reclamo a veces insuficiencia, y cada cierto tiempo se les revisa. Tienen una flexibilidad de trabajo enorme. Cuando vienen las vacaciones escolares, tienen 3 meses sin laborar. 2 veces al año vacaciones. 3 meses sin laborar. Entonces trabajan muy cómodo. Entonces las veces que tienen que ir a trabajar, paralizan la labor y que para hacer huelga. Eso es realmente inconcebible y tiene que tener consecuencias en ese sentido. Bueno, cambiando de tema, en el ámbito internacional, Haití sigue dando de qué hablar. Bueno. Y es que los haitianos actualmente se están escondiendo de los avisos que hace uno de los líderes de las pandillas, conocido como Barbecue, quien ha amenazado a la Policía Nacional de Haití. Y en consecuencia, los haitianos ahora están al acecho de qué pueda suceder en cualquier momento en ese país que tiene ya varios años en una crisis interna entre ellos mismos. Pero sobre todo, este líder, Barbecue, ha dado mucho de qué hablar porque ha sido un referente de líder, pero también un referente opositor de la estabilidad de ese país. En consecuencia, tenemos haitianos escondidos en su propio país porque no pueden caminar libremente, enviar a sus hijos a la escuela, y otros que toman la decisión de emigrar a otros países para no tener esa zozobra de vida. Mira, la situación de Haití es una situación extremadamente preocupante. Independientemente de que se reconoce que Haití es el país más pobre del hemisferio, donde el 50% de su población padece de hambre, donde no tiene institucionalidad, no hay estabilidad. El país está en medio de una situación sumamente peligrosa, dominada por pandillas poderosas, muy bien financiadas, que mantienen el control. No hay gobierno, aunque se habla de un gobierno provisional, de una que está gobernando, no tiene ninguna incidencia. Y los líderes de todas estas pandillas son los que controlan todo en Haití. Esta semana el líder principal de esa coalición de pandilleros, que a propósito están muy bien armados, tienen más armamentos modernos que la propia policía de Haití, advirtió a la población que no salgan de su casa, creando una situación de terror, porque estaban dispuestos a enfrentar a la policía en momentos en que el gobierno de Haití anunciaba que se iban a reforzar la policía para enfrentar a los pandilleros. Y de hecho, la semana pasada derribaron un avión, un helicóptero de la policía. Y están imponiendo el terror en la población. Y esos enfrentamientos entre policía y pandilleros son inevitables. Eso ha creado una situación muy preocupante para la República Dominicana, que es el país fronterizo con Haití, y ha obligado al gobierno a reforzar las medidas de seguridad en la frontera. Y es lamentable que Haití se encuentre en esa situación muy penosa, pero nosotros los dominicanos tenemos que cuidarnos en salud y protegerlo, porque una explosión como la que se prevé que puede ocurrir cualquier momento en Haití va a provocar una estampida de personas huyendo al terror impuesto por las bandas, y entonces pueden penetrar a las fronteras, las indelebles fronteras dominicanas,
y penetrar a territorio dominicano. Y eso crearía una situación muy inquietante y muy peligrosa para la República Dominicana. Se nos agotó el tiempo, Brita. Lamentablemente, pero antes de concluir, mencionar que también durante esta semana se había hablado en la prensa internacional de una posibilidad de organizar elecciones en Haití. Lo que podría... Pero eso lo dejaron para el año próximo, para agosto del año próximo, pero yo no creo que todavía esté en condiciones. ¿Está preparada Haití o no? O sea, ¿habrá un Yo creo que no hay cambio condiciones para eso por el momento. Mientras esté en el dominio de las pandillas, no creo que haya condiciones para Haití. Bueno, señores, ha sido todo en esta ocasión. Le agradecemos su sintonía. El invitarnos a encontrarnos la próxima semana en otra entrega de Pulso Nacional.